Cuando todo estuvo preparado, Peters bajó por la escala del camarote hasta que el agua le cubrió el mentón. Se zambulló entonces de cabeza, girando a la derecha en el mismo instante para abrirse camino hasta el pañol de víveres. La primera tentativa fue un completo fracaso. Medio minuto después de haber bajado, sentimos que sacudía violentamente la cuerda, la señal que convinimos para cuando él quisiera que lo subiésemos. Lo izamos, pero con tan poca precaución que lo golpeamos contra la escala. No traía nada y apenas había podido avanzar por el pasillo a causa de los constantes esfuerzos que se vio obligado a hacer para no quedar flotando en el puente. Cuando salió, estaba muy extenuado y tuvo que descansar 5 minutos antes de arriesgarse de nuevo. En la segunda zambullida, los resultados fueron peores. Peters permaneció tanto tiempo bajo el agua sin hacer la señal que nos inquietamos mucho y lo arrastramos sin esperar que nos avisara. Estaba casi ahogado y nos aseguró que había tirado varias veces de la cuerda, pero nosotros no habíamos percibido ninguna señal, seguramente a causa de que la cuerda se hubiera enredado en la barandilla al pie de la escala. Tal barandilla, que no nos hacía falta para nada, decidimos romperla. La tercera tentativa fue tan infructuosa como las 2 primeras. Hay que fabricar algún lastre, algo que retenga a Peters en la parte baja del camarote mientras busca las provisiones. ¿Y cómo? Podemos desprender uno de los pernos de babor, que están todos bastante sueltos. Me lo aseguraré a las pantorrillas y así tal vez... Llegó hasta el pañol de víveres, pero... ¡Condenación! La puerta está cerrada con llave. Ya no podía aguantar más sin respirar. Es inútil. Nuestra situación... No podremos salvarnos. Esto es el fin. Dios, ayúdanos. Sin que se olvide de unos miserables como yo y Parker. No nos podemos dar por vencidos. No, claro que no. Augustus, estás pálido. ¿Qué ocurre? Mirad. A vuestra espalda. Es increíble. ¡Por todos los diablos! Sucedió algo que primero me produjo una gran alegría, después espanto. En los 9 años siguientes, aunque estuvieron llenos de inconcebibles y sorprendentes episodios, jamás el horror se apoderaría tanto de mí como en aquella ocasión. Seguíamos descansando en cubierta, discutiendo cómo llegar hasta el pañol de víveres, cuando noté que Augustus se quedaba mortalmente pálido, temblándole los labios de una forma inexplicable. Creí que se había puesto enfermo de repente. Observé sus ojos, que parecían fijos en algo que había detrás de mí. ¡A vuestra espalda! ¡Por todos los diablos! Un bergantín. Y viene hacia nosotros. Estamos salvados. ¡Aquí! ¡Estamos aquí! Es un gran bergantín de construcción holandesa, pintado de negro. Con un mascarón dorado. No cabe duda de que también ha capeado el temporal. Ha perdido el trinquete y parte de la amurada de estribor. ¿A qué distancia? A unas 2 millas a barlovento. Y derrota hacia nosotros. La brisa es suave. Me extraña que navegue sin más trapo que el trinquete, la mayor, con un foque. Navega lentamente. Nuestra impaciencia aumentaba. Observamos la torpe forma en que era gobernado. Daba tales guiñadas que 1 o 2 veces creíamos que era imposible que nos hubiera visto, o que sin descubrir a nadie en el Grampus virase y tomase otro rumbo. ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Venid a salvarnos! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! La singular maniobra se repitió varias veces, hasta el punto de no poder explicárnosla sino suponiendo que el timonel estaba borracho. Cuando estaba a 1/4 de milla de nosotros... Veo 3 hombres. Por sus ropas deben de ser holandeses. 2 de ellos parecen descansar apoyados sobre unas velas viejas en el castillo de proa. El otro parece mirarnos, con curiosidad, inclinado sobre la proa, a estribor, cerca del bauprés. Cierto, pero ¿nos ve realmente? Es un hombre alto, fuerte,
atezado. Diría que por sus gestos nos alienta a tener paciencia. Nos saluda adrede con la cabeza. Sí, pero de una forma algo extraña. Sonríe sin cesar, como si disfrutara enseñándonos sus dientes blancos y brillantes. Vaya, su gorro de franela roja le ha caído al agua. Algo que parece no preocuparle. Lo que importa es que el bergantín cada vez está más cerca de nosotros. Gracias, Dios. Ya está a nuestro costado. Pero... ¿Qué, Peters? ¡Ese olor! ¡Qué hedor! ¡Es espantoso! ¡Qué peste! Es infernal, sofocante. Pero lo importante es que ya está a 50 pies de nosotros, con la intención de aproximarse hasta tocarnos. Así treparemos a él sin necesidad de que echen un bote al agua. Corrimos hacia la popa cuando, de improviso, el viento lo empujó 5 o 6 cuartas fuera del rumbo que llevaba, y al pasar a una distancia de 20 pies de nuestra proa, vimos completamente su cubierta. Llegaré a olvidar aquel espectáculo de horror. ¡Santo cielo! Hay 20 o 30 cadáveres diseminados acá y allá, entre la popa y los botes de salvamento. También de algunas mujeres. En absoluto estado de putrefacción. En ese barco solo hay muertos. ¡Ayudadnos! Estás loco, Augustus. ¡Que alguien nos socorra! El horror y la desesperación nos hicieron desvariar a todos. Suplicábamos a los muertos que nos ayudasen. Cuando lanzamos el primer grito de terror, una respuesta nos vino del lado del bergantín. Se parecía al grito de un ser humano. En ese momento, una nueva guiñada vino a colocar bajo nuestros ojos el castillo de proa, y nos fue posible conocer la causa del ruido. Vimos a un personaje alto y fornido recostado aún sobre la mura y moviendo sin cesar su cabeza de un lado para otro, pero con la cara vuelta de tal modo que no podíamos verla. Sus brazos estaban extendidos sobre la baranda y sus manos caían fuera. Sus rodillas descansaban sobre una gruesa maroma. Sobre su espalda, rasgada en parte la camisa, estaba posada una enorme gaviota. Sacia su hambre en ese hombre. Tiene todo el plumaje manchado de sangre. Es horrible, Arthur. Y su cabeza, roja. Nos ha descubierto. Nos mira asombrado. Ahora vuela sobre nosotros. Revolotea con un pedazo de carne en su pico, arrancado al cadáver. Es espantoso. Una materia coagulada. Semejante a carne de hígado. ¡Calla, te lo ruego! ¡Me deja caer! ¡A mis pies! Carne. Sí, carne. ¿En qué pensáis? Es carne, Parker. Que Dios me perdone, pero por mi mente pasó algo que no mencionaré. Me vi a mí mismo dando un paso hacia aquellos restos ensangrentados. En los ojos de Augustus había una expresión que, dando un salto y sintiendo un escalofrío por todo el cuerpo, arrojé aquello al mar. El cuerpo de donde había sido arrancado aquel pedazo de carne, sostenido por el cabo, se movía y su balanceo daba la impresión de vida. Cuando la gaviota le alivió de su peso, giró sobre sí mismo, de modo que su cara quedó descubierta. Nunca he contemplado algo tan impregnado de horror. Le faltaban los ojos, los labios, los dientes estaban a la vista. Aquella era la sonrisa que nos había llenado de esperanza. ¡Qué gran ironía! El bergantín pasó bajo nuestra popa y siguió su lento y errático rumbo. Con él y con su dantesca tripulación desaparecían todas nuestras alegres visiones de liberación y contento. Como tardó algún tiempo en pasar junto a nosotros, habríamos encontrado el medio de abordarlo si nuestra desilusión y la naturaleza horrible del descubrimiento no hubiera agotado nuestras fuerzas, tanto físicas como morales. Habíamos visto y sentido, pero ya era demasiado tarde cuando pudimos pensar y obrar. Para dar una idea de cuánta fue nuestra turbación por el acontecimiento, bastará decir que el bergantín estaba ya tan lejos que solamente divisábamos la parte superior de su casco, y aún no habíamos salido de nuestro estupor,
pero llegamos a plantear la posibilidad de alcanzarlo a nado. ¡Qué locura! Desde entonces he hecho vanos esfuerzos para esclarecer el misterio horrible que envolvía el destino del buque misterioso. No nos equivocamos. Era un bergantín holandés. Pudimos leer su nombre en la popa, pero el asombro y el pánico nos ha cegado. Por el color azafranado de los cadáveres, que aún no están del todo descompuestos, puede pensarse que han muerto a causa de una epidemia de fiebre amarilla o de alguna enfermedad contagiosa. Si es así, la muerte, a juzgar por las posturas de los cuerpos, debió sorprenderles de una forma repentina y brutal. Algo que no es característico de las pestes más letales. Cabe que accidentalmente algún veneno contaminase los alimentos. Una especie desconocida de pescado venenoso, o de otro animal marino, o ave oceánica. De nada sirven las conjeturas. Lo ocurrido en ese bergantín quedará como un espantoso e insondable misterio. Pasamos el resto del día sumidos en un letargo inexplicable, mirando cómo se alejaba aquel bergantín, hasta que las tinieblas lo ocultaron a nuestra vista. Fue cuando recobramos nuestros sentidos. Los dolores desaparecieron. Nada podríamos intentar hasta que amaneciera, por lo que, sujetándonos como pudimos, nos dedicamos a dormir, lo que hice profundamente. No así los otros, según me dijeron al despertarme al alba con la intención de subir provisiones. El mar estaba tranquilo, más que nunca hasta entonces, siendo la temperatura cálida y agradable. El bergantín, con su pavoroso cargamento, ya se nos había perdido de vista. Arrancando otro portavenques que atamos a sus pies, Peters intentó de nuevo bucear hasta el pañol de víveres. Al estar el casco más firme, creía tener tiempo para abrirlo. Cierto que llegó pronto a su puerta. Se abrió paso, pero el armazón era más fuerte de lo que pensaba. Estoy agotado. Es necesario que otro te sustituya. Lo hizo Parker, pero sus 3 tentativas fueron infructuosas. Ahora me toca el turno. Tú, Augustus, no puedes, amigo mío. Con ese brazo herido, de llegar a la puerta no serías capaz de abrirla. Por lo tanto, me toca a mí. A Peters se le desprendió un portavenques. No tienes suficiente peso para mantenerte en el fondo. En tal caso, en la primera tentativa, me limitaré a recoger el portavenques. Al tantear a lo largo del suelo, sentí algo duro, que agarré al instante, no teniendo tiempo para comprobar de qué se trataba. Subí con ello a la superficie. Resultó ser una botella, algo que nos alegró mucho. Era de Oporto y estaba llena. La destapé con mi navaja. Bebimos moderadamente cada uno. Nos sentimos entonados y la volvimos a tapar con cuidado, colgándola por medio de un pañuelo para que no se rompiera. Después de descansar un rato, bajé de nuevo y, habiendo encontrado el portavenques, retrocedí de inmediato. Lo até al pie, bajé por tercera vez y, convencido de que no conseguiría forzar la puerta del pañol de víveres, volví desolado a cubierta. Había que renunciar a toda esperanza. Mis compañeros parecían dispuestos a morir. El vino les había causado una especie de delirio. No sé si llegaré para la hora del té. Si hay viento, el bergantín me llevará al salón. Pero, Augustus, ¿qué diablos está? Te ruego, Arthur, que me prestes tu peine. Ya. Sí, necesito peinarme antes de desembarcar. Mira, tengo la cabeza llena de escamas de pescado. Me sigue una bella dama. Dice estar enamorada de mí. Pero yo prefiero ir al Polo Norte. Sí, al Polo Norte. Dios mío, están fuera de sus cabales. Bueno, Arthur, ¿me prestas tu peine o no me lo prestas? Parker parecía un poco menos afectado y me rogaba que volviese a bajar para traerle el primer objeto que hallase a su mano. Accedí y, después de permanecer en el agua un minuto entero, saqué un pequeño baúl de cuero perteneciente al capitán Barnard. ¡Ábrelo, rápido! Aquí no hay... Nada para comer o beber.
Solo cosas para afeitarse y 2 camisas de hilo. ¿Y si nos las comemos? Volví a bajar y subí sin nada. Cuando sacaba la cabeza del agua, oí un ruido como de vidrios rotos sobre el puente. Mis compañeros se habían aprovechado ingratamente de mi ausencia para beberse el resto del vino, cayéndoles la botella al intentar colocarla de nuevo en su sitio. Sois unos miserables, ¿eh? Arthur, Nos bebimos lo que quedaba. ¿Y qué? ¿Verdad, Parker? La mueca de sus rostros era aterradora. No había duda de que el vino, en sus estómagos vacíos, había producido un efecto de embriaguez tan instantáneo como violento. Los 3 estaban completamente borrachos. Me costó convencerles de que se acostaran, pero no tardaron en caer en un profundo sueño. Me quedé vigilando, con la sensación de estar solo en el bergantín. Mis reflexiones fueron de lo más lúgubre y espantoso. No se ofrecía otra perspectiva, a mi juicio, que una lenta muerte. Sí, una lenta muerte. Por hambre, de sed, por una tempestad. Dado el estado del bergantín y el nuestro, no caben esperanzas de sobrevivir a otra tempestad. El hambre que siento es casi insufrible. Con mi cuchillo cortaré un pedazo de cuero de la valija y... No puedo tragar ni un trozo, ¿verdad? Pero masticando siento alivio. Maldito cuero. Al anochecer, mis compañeros se despertaron, todos en un estado de debilidad y de horror, causados por el vino, cuyos vapores se habían disipado. Temblaban como si sufrieran una terrible calentura y lanzaban hondos quejidos clamando por el agua. Sus gritos me afligieron y sentí mucho su suerte, aunque bendije la serie de circunstancias que me habían evitado a mí compartirla. Sus espantosas convulsiones terminaron por producirme tanta inquietud como alarma, pues poco se podía esperar de ellos. Yo seguía con mi idea de penetrar en el camarote para rescatar algo, pero no me era posible reanudar las inmersiones sin que alguno de ellos sostuviera al extremo del cable cuando yo me zambullese. Parker parecía más reanimado. Le até una cuerda alrededor del cuerpo y lo zambullí, sacándole enseguida del agua. Tal como había pensado, aquello le serenó mucho. Después hicimos lo mismo con Augustus y Peters. El someterlos a una inversión repentina fue una buena idea. Lo había leído en un libro que trataba del delirium tremens. Como ya podía confiar en ellos, bajé 3 o 4 veces. En el curso de estas tentativas subí 2 grandes cuchillos de mesa, un cántaro vacío y una manta, pero nada que pudiera aplacar nuestra hambre. Continué bajando hasta que no pude más, siendo reemplazado durante la noche por Parker y Peters, pero no lograron encontrar nada. Desesperados, abandonamos nuestras tentativas, convencidos de que eran inútiles. Pasamos el resto de la noche en el estado de angustia moral y física más terrible que se puede imaginar. Al amanecer del día 16, nuestros ojos buscaron por todos los puntos del horizonte vanamente. Hacía ya 6 días que no tomamos alimento alguno, y era evidente que no podríamos resistir mucho más tiempo, a menos de encontrar algo inesperadamente. Jamás había visto, ni siquiera volveré a ver, seres tan espantosamente consumidos como Peters y Augustus. Si los hubiera encontrado en tierra en aquel estado, jamás habría sospechado que los conocía de antes. Sus rostros habían cambiado por completo. Parker era quizá el que parecía menos agostado, y eso que estaba tan débil que no podía levantar la cabeza del pecho. Sufría con impaciencia, sin quejarse, procurando infundirnos ánimos. En cuanto a mí, aun habiendo estado enfermo al comienzo del viaje y siendo,
Como he sido siempre de constitución delicada, sufría menos que ninguno de ellos. No estaba tan demacrado y conservaba mi lucidez en un grado realmente sorprendente. Los demás, postrados mentalmente, daban la sensación de haber caído en una segunda infancia. Sonreían tontamente al hablar, repitiendo una y otra estupidez. De vez en cuando parecían revivir de improviso y darse cuenta de su real situación. Se incorporaban y hablaban durante unos instantes con perfecta cordura sobre nuestras posibilidades. Es posible que mis compañeros tuviesen de su estado la misma opinión que yo tenía del mío, y que haya caído involuntariamente en las mismas extravagancias, en las mismas estupideces que ellos. Es algo que no he podido dilucidar. Hacia mediodía, Parker... ¡Tierra, a babor! ¿Tierra? ¡A babor! ¡Mirad! ¡Tierra! Yo no... ¡Estás ciego! ¿Qué diablos dices, Parker? Solo veo agua. Llegaré nadando a ella. Pero, Parker, Sí. allí no hay tierra. Estamos muy lejos de cualquier... ¿Dices que no existe tierra? ¿La tierra que estoy viendo? No. Pero si yo... Ya me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. Tras llorar durante 2 o 3 horas, Parker se quedó dormido. Peters y Augustus trataron inútilmente de comer trozos de cuero. Les aconsejé que lo mascaran y lo escupieran como hacía yo, pero estaban muy débiles para seguir mi consejo. Continué mascando unos trozos a ratos, y así me proporcioné alivio, pero mi principal sufrimiento era la falta de agua. Me resistí al deseo de beber de la mar al recordar las horribles consecuencias que habían sufrido los que lo hicieron en las mismas condiciones. El día iba a transcurrir de aquella manera cuando descubrí una vela al este. Parece un barco muy grande y viene en diagonal hacia nosotros. Estará a 12-15 millas. Ninguno de mis compañeros lo ha visto. Me callaré hasta que... Temo caer en otra decepción. Sería terrible, aunque puede haber algo más terrible que lo que ya vivimos. Ahora vida hacia nosotros, con todas las velas desplegadas. Ya puedo decirles: ¡barco a la vista! ¡Barco a la vista! ¡Aquí! Ríen como idiotas, saltan y dan vueltas sobre sí mismos. Se tiran sobre cubierta. Y yo también. ¡A patear! ¡A tirarse por cubierta! ¡Estamos salvados! ¡Volvamos a Nantucket! ¡Volvemos todos, sí! A Nantucket, a donde sea, pero vivos. Pero, Dios mío, ese barco de repente ha vuelto la popa hacia nosotros. Mira en dirección opuesta. Opuesta a la que traía hace... Se aleja. ¡Callad! ¡Maldita sea! ¿Que callemos, Arthur? De nuevo y cruelmente nuestras esperanzas. ¿Qué? El barco se aleja. Estás loco. ¡Mirad! No te equivocas. Viene hacia nosotros. Mira ahí, una chalupa del barco. Oh. Nos han visto y vienen a salvarnos. Augustus, eso no es una chalupa. Es un montón de algas. ¡Yo me arrojo! ¡No lo hagas! ¡Son algas! ¡Algas, Augustus! ¡No! Augustus, Peters. Parker, lo siento. Yo también estoy... Condenados es lo que estamos. Cuando nos calmamos, seguimos mirando el barco hasta que desapareció de nuestra vista. El tiempo empezó a cambiar con un ligero viento. El cielo se oscureció. Parker se volvió de repente hacia mí con una expresión que me hizo estremecer. Había en él un aire de seguridad y dominio que no había notado hasta ese momento. Antes de que abriera la boca, mi corazón ya advirtió lo que me iba a decir, sin que lo oyeran los otros, de los que me apartó. Arthur, ven aquí. Te propongo que uno tiene que morir para salvar a los otros. Hace tiempo que me temía. Es algo espantoso.
vernos obligados a lo que yo, pensando en esta posibilidad, siempre la he rechazado. Mejor morir. Uno puede salvar a los demás. Parker, te ruego, Dios, que me ayudes a disuadirlo. Es horrible su proposición y parece decidido. Parker, Sí. te suplico, en nombre de lo más sagrado para ti, que abandones esa idea. Pero No la menciones ni a Augustus ni a Peters. suponía que me pedirías algo así. Recurrir a semejante medio es la más horrible alternativa que se puede presentar a mente humana. Sí, Pero yo no puedo soportar más. He llegado al límite de mis fuerzas. Y es absurdo que todos muramos. pero La muerte de uno puede salvar a los demás. Podrías haberte ahorrado el trabajo de disuadirme. Estoy decidido. Antes de aparecer ese maldito barco. ¿qué? Yo iba a proponeros. Pero apareció el barco y... Ya que no te puedo convencer, te ruego que aplaces tu resolución hasta mañana. ¿Por qué? ¿Para qué? Puede que otro barco pase. No puedo continuar sin alimento de alguna especie. ¡No puedo! Al menos, para mí, un solo día que pase significa la muerte de todo. O al menos la mía. Bien, Parker. Veo que no puedo convencerte. No. Convencerte al menos con palabras. Soy ahora el más fuerte de todos. El que menos ha sufrido. Más fuerte que tú. Que Augustus. Peters. Si es necesario, me impondré por la fuerza. Si quieres hacer cómplices tuyos a los otros, te arrojaré por la borda. Con este cuchillo. ¿Qué piensas? ¿Clavarme el cuchillo en el estómago? ¡No puedes conmigo! ¡Te echaré al mar! ¡Quietos, quietos! ¿Por qué discutís? Este canalla que Arthur me proponía que uno de nosotros debe morir para salvar a los demás. ¿Qué os parece? Algo tan sangriento y tan canibalesco. Algo, Arthur, que yo también he pensado. ¿Lo ves? Y yo. ¿Decís que vosotros también? ¡Estáis todos locos! ¡Hambrientos! Es lo que estamos. Estás solo, Arthur. Augustus y Peters piensan como yo. Creía que Augustus o Peters alguno se pondría de mi lado, pero no. Debo pensar en mi seguridad. Debo seguir enfrentándome a ellos. Seré condenado de antemano. No tendré posibilidades de entrar ni siquiera en una lección. ¿Y bien? ¿Qué respondes? Acepto la propuesta, pero pido una hora. Solo una hora, ¿eh? Antes de que la niebla nos envuelve. Si se disipa, puede que divisemos otro barco. Solo una hora. Tal como pensaba, el viento comenzó a soplar, levantándose la niebla, incluso antes de transcurrir la hora. Pero no avistamos ningún barco, por lo que nos preparamos para echar a suerte la vida de uno de nosotros. Con hondo pesar relataré la espantosa escena que siguió, que ningún acontecimiento posterior ha podido borrar de mi memoria, quedándome grabada con sus detalles más minuciosos. Su recuerdo amarga cada instante de mi existencia. Relataré la escena con toda la rapidez que los sucesos que contienen lo permiten. ¿Cómo nos jugamos la vida? Con astillas. ¿De acuerdo? Sí, De acuerdo. Sí. Tú, Arthur, serás quien presente las astillas. Me retiré a un extremo del barco, mientras los otros se quedaron en silencio al otro extremo, de espaldas a mí. El momento más dramático de aquella terrible escena fue tener que disponer las astillas. Pocas situaciones se dan en la existencia de un hombre en que éste pierda todo interés por conservarla, y ese interés crece cuanto más débil es el hilo del cual pende. Pero cuando el silencioso, fatal y terrible trabajo al que me entregué me dejó reflexionar en las pocas probabilidades que tenía para escapar a la más atroz de las muertes, muerte a su vez motivada por el más atroz de los propósitos, cada partícula de la energía que hasta ese momento me sostenía voló como una pluma en el viento, dejándome indefenso en las garras del más abyecto y deplorable terror. No puedo cortar las astillas, ni colocarlas juntas. Me tiemblan las manos. ¿Cómo dejar de participar en este horror? Puedo arrodillarme y suplicarles que me libren del sorteo,
arrojarme sobre uno de ellos y dándole muerte no tener que... Ay, cualquier cosa menos el sorteo. Acaba ya y líbranos de la angustia, de la incertidumbre. ¿Cómo hacer trampa en el juego? Que yo me libre de sacar la astilla más corta, pues será quien saque la astilla más corta quien morirá en beneficio de los demás. Qué terrible situación la mía. Pronto, te juro que... ¡Ya voy! Avancé hacia el castillo de proa. Tendí la mano con las astillas. Sentía estallar mi corazón. ¿Quién será el primero? Yo mismo. Sacaré una astilla. ¡Estoy libre! Una posibilidad menos para que yo pueda librarme. Ahora tú, Augustus, saca una astilla. Esta misma. No es la más corta. No, no lo es. Una probabilidad más en contra mía. Ahora o Parker o yo. Siento contra Parker un odio demoníaco. Pero no debo dejarme llevar por tan espantoso sentimiento. Cerraré los ojos y... Te toca, Parker. Sí, me toca. Me toca. Una de las dos astillas, pero ¿cuál? ¡Decídete! ¡Esta! La suerte está echada. Pero no sé quién. Nadie dice nada. Oh, Peters me estrecha la mano. Abriré los ojos. Parker, por su expresión. Él es la víctima. Te has salvado, Arthur. Creo, Augustus, que voy a desmayarme. Y ahora, Parker, ya sabes. No sé. Me repuse de mi desmayo a tiempo de ver el desenlace de la tragedia. Y pensar que fui yo, precisamente yo, quien propuso. No ofreceré ninguna resistencia. Peters lo ha apuñalado por la espalda. Su muerte ha sido fulminante. A continuación, tuvo lugar una terrible comida. Cosas así pueden ser imaginadas, pero las palabras carecen de fuerza para que la mente acepte el horror de la realidad. Basta decir que, después de haber apagado la sed con la sangre de la víctima, echamos al mar las manos, los pies y la cabeza, así como las entrañas, y devoramos el resto del cuerpo durante los 4 días que siguieron, 17, 18, 19 y 20 de julio. El 19 cayó un buen aguacero que duró 15 o 20 minutos y que nos permitió recoger un poco de agua, sirviéndonos para ello de un trapo que habíamos encontrado en la cámara después de la tempestad. La porción de agua que recogimos era muy escasa, no pasaba de medio galón, pero bastó para reanimar un tanto no solo las fuerzas, sino también las esperanzas. El día 21 nos vimos de nuevo reducidos al último extremo. La temperatura continuaba siendo cálida y agradable, con alguna bruma y ligeras brisas, variando generalmente del norte al oeste. El 22, estando los tres sentados, apretados unos contra otros, tuve una idea. Acabo de recordar... ¿Qué es lo que acabas de recordar? Tú, Peters, cuando cortamos el palo del trinquete, me diste una de las hachas, pidiéndome que la pusiera en un sitio seguro. ¿Y qué? Poco antes del último golpe de mar que sacudió el barco, inundándolo, la llevé al castillo de proa, dejándola en una de las literas de babor. ¿Y ahora piensas? Que si la recuperamos puede que nos sirva para abrir el puente por encima del pañol de víveres. De esa forma, naturalmente, conseguiríamos sin ninguna dificultad las provisiones. Pues sí. Vamos al castillo de proa. La dificultad para penetrar era mayor que en el camarote, ya que toda la estructura de la escotilla había sido arrancada por las olas. No vacilé, sin embargo, en intentar la inmersión. Atándome una cuerda alrededor del cuerpo, me lancé al agua con mucho valor y regresé con el hacha, que fue saludada por mis compañeros con verdadero éxtasis y gritos de alegría. Comenzamos a cortar el puente con toda la energía que nos daba la esperanza. Nos turnábamos Peters y yo. Augustus
Con su brazo derecho herido, no podía ayudarnos. Como estábamos muy debilitados, no éramos capaces de permanecer mucho rato de pie. A cada minuto teníamos que descansar. Comprendimos que para lograr nuestro propósito necesitaríamos bastantes horas. Trabajamos toda la noche, a la luz de la luna. Logramos nuestro propósito al amanecer del día 23. Peters se ofreció a bajar y, habiendo hecho todos los preparativos, se metió en el agua y no tardó en volver con un bote de aceitunas. Las devoramos ávidamente. En un segundo viaje, Peters se hizo con un jamón y una botella de madeira. Bebimos un sorbo corto, porque sabíamos de los peligros que conlleva el exceso. Pero el jamón, salvo un par de pulgadas alrededor del hueso, estaba totalmente estropeado por la acción del agua salada. Dividimos entre los tres la parte que aún se podía aprovechar, que se devoró rápidamente, sobre todo por parte de mis compañeros muy hambrientos. Yo, más precavido, solo comí una pequeña parte de la parte que me correspondía, y nos dedicamos a descansar. Hacia mediodía, sintiéndonos más confortados y fortalecidos, reanudamos nuestras tentativas para procurarnos provisiones, entrando Peters y yo en el agua por turno, así hasta el atardecer. Durante aquellas horas tuvimos la fortuna de encontrar 4 nuevos tarros de aceitunas, otro jamón, un garrafón grande de mimbre que contenía casi 3 galones de excelente vino de Madeira y, lo que más nos agradó, una pequeña tortuga de la especie de los Galápagos. Mi padre, en el momento de dar a la vela al barco, compró varias a la goleta Mary Pitts cuando regresaba de un viaje al Pacífico, donde se dedicó a la caza de focas. Una compra acertada. Ya podíamos ser como estas tortugas. ¿Por qué? Pueden vivir sin alimentarse durante mucho tiempo. Mi padre me contó que en un barco estuvieron varias, durante 2 años, encerradas en la sentina. Al encontrarlas, estaban gordas y tenían un magnífico aspecto, como si acabaran de ser subidas a bordo. No obstante, algo raras, un tanto repugnantes y que son, Las hay de proporciones enormes, de más de 2.200 libras de peso. Lástima que esta sea pequeña. Pero su carne es sabrosa, muy nutritiva. Es un tesoro. Es hembra. Está gorda y con agua almacenada en la bolsa que tiene en la base del cuello. Estas tortugas se parecen a los dromedarios o a los camellos. Le extraeremos con cuidado el agua de la bolsa y la ataremos boca arriba para que no se nos escape. Hay que conservarla viva el mayor tiempo posible. Nos costó bastante esfuerzo hacer pasar a la tortuga por la escotilla. Se resistía con todas sus fuerzas, que resultaban sorprendentes. Estuvo a punto de escapar y volver al agua, pero Augustus le lanzó un cabo con un nudo corredizo, la atrapó por el cuello y la sujetó hasta que Peters y yo le ayudamos a sacarla. En los 2 o 3 días últimos, como el tiempo era seco y suave, las mantas que habíamos sacado de la cámara, al igual que nuestras ropas, quedaron pronto completamente secas, por lo que pasamos una noche tranquila. Comimos aceitunas y jamón y bebimos algo de vino. Temiendo que nuestras provisiones fueran arrastradas por el mar si se levantaba la brisa, las atamos con una cuerda a lo que quedaba del cabestrante. ...24 de julio... Por la mañana nos encontramos sorprendentemente recobrados, tanto física como moralmente. Nuestra situación era peligrosa, porque prácticamente ignorábamos nuestra posición. Debíamos estar a mucha distancia de cualquier tierra. No teníamos alimentos más que para 15 días como máximo, aunque lo racionáramos, y el agua era escasa. Navegábamos a merced de los vientos y del mar en un barco desarbolado. Pero, pese a todo, considerando lo que ya habíamos pasado, no juzgábamos tan desesperada nuestra situación. La dicha y la desdicha son relativas. Al salir el sol, nos preparábamos a reanudar nuestras tentativas para sacar algo más del pañol de víveres, cuando un fuerte aguacero nos hizo abandonar tal tarea para dedicarnos a hacer provisión de agua, empleando la sábana que ya habíamos utilizado para el mismo fin.
La extendimos apoyándola en una de las planchas de obenques del trinquete. El agua se deslizaba hasta el centro y de allí a un recipiente. Cuando casi lo teníamos lleno, una violenta ráfaga de viento nos interrumpió la operación, porque el barco empezó a balancearse de tal modo que no podíamos mantenernos de pie. Refugiémonos en la proa. Atados a los restos del cabestrante estaremos más seguros. El viento arreció por la tarde y al anochecer, y era casi una tempestad. Como la experiencia nos había enseñado la mejor manera de disponer de nuestras amarras, pasamos la noche sin inquietud, pese a ser inundados a cada instante, pudiendo ser arrastrados por las olas. Afortunadamente, la temperatura era cálida, por lo que el agua resultaba agradable. De julio. El temporal amainó. Pudimos secarnos en el puente, pero el agua se había llevado 2 botes de aceitunas y el jamón, pese a haberlos atado cuidadosamente. ¿Matamos a la tortuga? Mejor aún no. Todavía nos quedan unas pocas aceitunas. Podemos mezclar el agua con vino y... El mar está alborotado. No podemos sacar nada del pañol de víveres. El casco sigue escorándose. Llegaremos a no poder sostenernos de pie sin atarnos. Se diría que por la posición del sol en su vertical nos hallamos cerca del ecuador. ¿Y qué importa? Estemos donde estemos, estamos como estamos. Ingeniosos. Preferiría serlo en una taberna de Nantucket. Al anochecer divisamos algunos tiburones enormes. Hay uno que se acerca audazmente hacia nosotros. ¡Cuidado! Un golpe de mar nos sumerge. El tiburón pasa sobre nuestras cabezas. ¡Ay! Peter le ha alcanzado con la cola. ¡Peters! Oh, no es nada, no es nada. Y la ola se lleva al tiburón. De estar más calmado el mar, lo capturaríamos, pero así... Confórmate con contarlo. ...26 de julio... El viento se ha calmado y la mar no es gruesa. Durante la noche los tabiques del pañol de víveres quedaron destrozados. No habría nada en ellos. Esta suposición nos llenó de desesperación. 27 de julio... Mar tranquilo. Ligero viento del norte y del este. El sol por la tarde calentó con intensidad. Aprovechamos para bañarnos en el mar, algo que alivió nuestro cansancio, pero lo hicimos con precaución. Nos rondaban los tiburones. 28 de julio. Sigue el buen tiempo. El bergantín, aún más escorado, de forma alarmante. Temimos naufragar. 29 de julio. El brazo herido de Augustus comienza a presentar síntomas de gangrena. Se quejaba de la inflamación y de sed, pero el suyo no era un gran dolor. Para aliviarlo, le frotamos sus heridas con un poco de vinagre de las aceitunas, algo que no le mejoró. Hicimos todo cuanto podíamos por él, proporcionándole una triple ración de agua. 30 de julio. Demasiado calor. Un enorme tiburón permaneció junto al casco toda la tarde, pero aunque lo intentamos, no pudimos capturarlo. Augustus empeoró. Su suerte parecía decidida. Rogaba constantemente que la muerte le librase de los sufrimientos. Comimos las últimas aceitunas. Descubrimos que el agua estaba corrompida, aunque la bebimos mezclada con vino. Decidimos matar a la tortuga. 31 de julio. La tortuga resultó mucho más pequeña de lo que suponíamos. Pesó unas 10 libras. La troceamos al máximo, para conservarla el mayor tiempo posible. Llenamos con sus pedazos los tarros que habían contenido aceitunas y la botella de vino. El vinagre servía para una mejor conservación. Fijamos las raciones diarias en 4 onzas.
El total debía durarnos 13 días. Descargó al anochecer un chubasco, pero no duró mucho. Apenas pudimos recoger algo de agua. La muerte de Augustus parecía inminente. Bebía el agua de la misma sábana a medida que la recogíamos, pero poco la alivió. Su brazo estaba todo negro, desde la muñeca hasta el hombro, y helados sus pies. Tenía los ojos muy hundidos, y la piel de sus mejillas le colgaba tan floja que le impedía masticar cualquier alimento, incluso tragar líquido alguno. 1 de agosto. El sol es sofocante. Hemos bebido agua corrompida tras quitarle los gusanos, pero sigo con sed. Y nos hemos bañado en el mar, temiendo a los tiburones, sí. Estoy agotado. Y Augustus está a punto de morir. Y no podemos hacer nada por él. Nada. Dios mío, Augustus. Tiene convulsiones. Augustus. Ha muerto. Muerto. Arrojaremos su cuerpo por la borda. Lo hicimos al atardecer, cuando nos armamos de valor para ello. Presentaba un aspecto repugnante, en un estado tal de descomposición que al intentar levantarlo Peters, una pierna se le quedó en las manos. Cuando aquella masa putrefacta cayó al mar, el resplandor fosfórico que lo envolvía nos descubrió varios tiburones. El crujido de sus dientes despedazando el cadáver de Augustus podría haberse oído a 1 milla de distancia. Peters y yo, oyendo aquel siniestro sonido, casi nos desmayamos. Un gran horror se apoderó de nosotros. De agosto. Sigue el tiempo caluroso. Tiramos el agua que quedaba, convertida en una espesa masa gelatinosa llena de gusanos. Lavamos el cántaro en el mar para verter en él un poco de vinagre. No podíamos soportar la sed, llegando a mezclar vino con agua de mar, lo que nos produjo unas grandes náuseas. No podíamos bañarnos. Los tiburones estaban muy próximos. Esperaban darse un festín con nosotros, al igual que lo hicieron por la noche con el cadáver de Augustus. Ni gritos ni movimientos les asustaban. Peters, con un hacha, golpea a uno, pero continuó acechándonos. No pudimos dormir, tanto por la sed como por el miedo a los tiburones. De agosto. Ninguna esperanza de salvación. El bergantín se inclina cada vez más. Apenas podíamos sostenernos en pie sobre cubierta. Nos ocupamos de asegurar nuestras provisiones por medio de los clavos arrancados del resto de cada estante. De agosto. La quilla del bergantín se iba poniendo al descubierto, lenta y gradualmente al principio, después de forma violenta. Adoptamos nuestras precauciones para no ser lanzados al agua, pero resultaron ineficaces. Arrojados al abismo, permanecimos algunos minutos bajo la superficie, debatiéndonos para no sucumbir. Nos cubría el enorme casco del bergantín. Me resigné a morir, pero no había tenido en cuenta de que el casco oscilaría a babor. El remolino del agua que se elevaba, debido a la vuelta del barco, me llevó a la superficie con más violencia que cuando me hundió. Así, al emerger, me encontré unas 20 yardas del casco. El Grampus está con la quilla al aire. Se balancea con violencia, y el mar tiene muchos remolinos. No veo a Peters. Flotan a mi alrededor varios objetos del barco. Un barril
pánico los tiburones. Sé que me rodean.